mundo. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Tenemos con nosotros aquí en la cabina de la red de Radio Red Antonio Guadarrama Collado. Él es novelista, acaba de publicar Moctezuma Xocoyotzin, Entre la espada y la pared, y quiero darle la bienvenida a Antonio, quien ya nos ha ofrecido otras novelas sobre personajes importantes del mundo prehispánico, como Nezahualcóyotl, El despertar del coyote. Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes dos por recibirme Bienvenido. nuevamente aquí. Muy buenos días. Bueno, todo un personaje que mucha gente ha convertido en el villano, uno de los grandes villanos de la conquista. Otros lo convierten en el personaje timorato, temeroso de los conquistadores españoles. Cuéntanos de él, ¿cómo era realmente Motecuzoma, que era de hecho la pronunciación náhuatl de su nombre, de este gran Tlatoani, porque fue además uno de los gobernantes más importantes de la historia del Imperio Azteca? Efectivamente, es uno de los personajes más despreciados por la historia de México. Lamentablemente, no ha sido valorado como se lo merece. Hay que entender primero, y borrarnos yo no sé quién inventó esto de que era un cobarde. De entrada, para llegar a ser Tlatoani, tenían que haber sido soldados, luego capitanes, tenían que subir en los escalafones del ejército. Era una elección, tenías que ser miembro de la familia real, pero era una elección, era un puesto de elección. Había una elección, pero recordemos que había hermanos, sobrinos, primos, todo tipo de familiares del Tlatoani muerto podían ser electos, no necesariamente Moctezuma. De hecho, había un hermano que se llamaba Tlacahuepan, que muchos aseguraban que él iba a ser el Tlatoani. Y de repente, ahora sí que la elección dio un giro y fue el electo. Pero recordemos que ellos tenían que ir a la guerra para poder ser electos tlatoanis. Moctezuma además era el sacerdote supremo del Coatepetl, que es en realidad el nombre que tenía antes el Templo Mayor, o se le llamaba el Coatepetl o Monte Sagrado. Uh-huh. Ese era su nombre. Entonces él era el sacerdote supremo de la religión mexica. Moctezuma en realidad no es ningún cobarde. Ahora hay que entender la historia en realidad cómo fue. Hay que leerlo, ahora sí que muy despacito para entender esto. ¿Cómo eran las guerras de los españoles y la de los mexicas? Los españoles iban a matar, como conocemos hoy las guerras, y en cambio los mexicas iban a capturar para después llevarlos al templo y sacrificarlos, ¿no? Una visión distinta de la guerra, porque llegaban los españoles y ellos empezaban a matar gente, y los aztecas estaban acostumbrados a otra cosa. Cuando iban a atacar, en las batallas que hubo en contra de Cortés, lo que ellos querían era capturarlo, uh-huh. No querían matarlo, entonces por eso en ningún momento lo hirieron. Y si llegaban a matar españoles, pues era porque ya estaba reñida pero su objetivo principal jamás fue matar uh-huh. a Cortés. Ahora, cuando había una guerra, vamos a suponer México-Tenochtitlan en contra de Tlaxcala. Uh-huh. México-Tenochtitlan enviaba un embajador y él iba con bastante gente, y el embajador le decía al Tlatoani enemigo: en nombre de mi Tlatoani yo te vengo a declarar la guerra, y para ello te traigo escudos, flechas, lanzas, macahuitles, mujeres, comida, cargadores, para que el día que tú pierdas la guerra no digas que me aproveché de que no tenías comida, que estabas cansado, que no tenías armamento. Uh-huh. Era un código de honor. Entonces, cuando viene Cortés a Puebla, a donde va, lo reciben con todo esto. Uh-huh. Si le van a declarar la guerra, primero le mandan todo esto, hasta comida. Hay un momento incluso en el que Cortés está sitiado afuera de Tlaxcala. Muchos creen que Tlaxcala recibió a Cortés con los brazos abiertos. Sí. No es cierto, hubo batallas. Gracias a los tlaxcaltecas se pudieron derrotar, ¿no? No, pero en un principio hubo una gran resistencia. Hubo una resistencia. Y de hecho había discrepancias entre los líderes tlaxcaltecas. Exactamente, porque eran 4 líderes. Sí. Tlaxcala era tan fuerte como México-Tenochtitlan. Tlaxcala estaba dividido en 4 reinos distintos. Entonces había, como dice Sergio, una discrepancia entre ellos. Uno de ellos estaba completamente en contra de recibir a Cortés. Lo tienen sitiado en un pequeño pueblo. Cortés podía haber muerto de hambre y sed ahí mismo, sí, porque no tenía forma de salir.
Pero los tlaxcaltecas, siguiendo su código de honor, ¿qué hicieron? Le mandaron comida, mujeres para que le hicieran de comer y armamento. Entonces, esto es algo que mucha gente no entiende y es muy fácil decir, como en todas los gobiernos, es fácil criticar al gobernante y juzgarlo a veces sin entender su posición. En este caso, el de Moctezuma, hay que entender también que él tenía muchos enemigos. Uh-huh. México Tenochtitlan tenía muchos pueblos subyugados. Entonces, cuando Cortés llega, él se entera luego que hay un gran imperio. Cuando él llega a Veracruz, se entera que hay un gran imperio y le dicen Aculúa, y él no entendía y dijo, bueno, pues a esta isla le vamos a poner San Juan de Olúa. Uh-huh. Porque no entendía lo de Culúa, que significaba los culúas o los mexicas, ¿no? Y entonces Cortés, hay que entender también que Cortés era muy inteligente. Cuando él entiende que hay un imperio y este imperio tiene muchos enemigos, uh-huh, lo que él empieza a decirle a todos los pueblos a donde va llegando es, yo vengo de parte de mi rey Carlos V y vengo a poner el orden, yo les voy a ayudar. Entonces, pues luego los otros dijeron, claro, pues dime cuándo empezamos. Y se le fueron sumando, ¿no? Se le fueron sumando y incluso México Tenochtitlan estaba dividido. Moctezuma, desde que entra al gobierno, él ya tiene ya tiene la mitad del gobierno en su contra. Uh-huh. Sí, porque muchos se juzgan, ¿no? De que si eran tan inferior en número, que por qué fue tan difícil para Moctezuma, que tenía miedo y todas estas premoniciones que él tenía. De hecho hay una falsa creencia de que Moctezuma creía todas estas premoniciones que, uh-huh, o sea, pero hay que entender la historia de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no promete volver jamás. O sea, él no dice esto. O sea, el verdadero significado de Quetzalcóatl, que tiene este simbolismo con Venus, es de que, o sea, se vuelve noche y día. Entonces eso es donde se ha malinterpretado en el español, ¿no? Uh-huh. O sea, Quetzalcóatl se fue a Tliyalpayán, que en realidad es como el cielo de los, uh-huh, cristianos hoy en día, ¿no? O sea, Quetzalcóatl nada más se iba a ese lugar celeste a morir. O sea, él no era, esa profecía no es falsa. Sí. Ahora, Moctezuma sabe que Cortés no es Quetzalcóatl. Esa también es otra equivocación. Que Moctezuma se entera que llegaron los españoles y ya venían los dioses. También es falso. Moctezuma se enteró de la llegada de los españoles desde 1511. Porque él era tan fuerte, tan grande su imperio, que él tenía mensajeros desde Yucatán, o lo que hoy conocemos como Quintana Roo. Recordemos que Quintana Roo es un estado joven. Por eso les va dando largas. Lo que él quiere es que no se acerquen, porque sabía realmente el poder que tenían. Exactamente. Entonces, si hablamos de cobardía, pues finalmente los otros pueblos se rindieron primero. Claro. O sea, Moctezuma fue el último gran imperio, digamos, si contamos Tlaxcala, Cholula, todo eso. Uh-huh. Fue el último que logró conquistar Cortés, digamos, de esa magnitud. Pero Moctezuma sabe desde 1511 que hay españoles. Recordemos la historia de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Estos dos son sobrevivientes de un naufragio español que iban pues en busca de esclavos, porque ellos llegan a Cuba, Haití y todas estas islas de ahí, y primero empiezan a construir ahí sus primeras ciudades y hacen esclavos a todos los indígenas de ahí y los van matando, ya sea con armas o con las mismas enfermedades, y cuando se quedan sin esclavos dicen, pues hay que ir a buscar más esclavos, y es cuando llegan a Yucatán casi por accidente. O sea, realmente no sabían a dónde iban. Hubo este naufragio y sobrevivieron Jerónimo de Aguilar, que viene siendo el traductor es uno de los intérpretes con Cortés. Recordemos que Malintzin triangula con Malintzin, ¿no? Sí. Exactamente. Ahora hay que aclarar también otra cosa. ¿Quién era Malinche en realidad? Cortés. Malinche significa el dueño de Malintzin. Entonces está muy mal entendido este nombre de Malinche y la Malinche, o sea, Malinche es Cortés. Malinche es Cortés. Uh-huh. Y significa
el dueño de Malintzin o Malinali. Entonces, Oye, pero ¿cómo era Moctezuma? ¿Cómo su personalidad? ¿Qué le gustaba? ¿Sus costumbres? ¿Era un buen gobernante? ¿Cómo era? Mira, de entrada era un hombre muy sabio, muy inteligente, muy astuto. Arquitecto, creo, ¿no? Él construyó esa es otra de las grandes confusiones. Se ha inventado mucho esto o se ha creído mucho que Nezahualcóyotl, el rey poeta, sí era poeta, pero no era el único. O sea, en algún momento a alguien se le ocurre decir el rey poeta. Y ya se quedó así. Y es el único, casi, ¿no? Lo evocamos así, ¿no? Sí, exactamente. Pero en realidad todos eran, incluso en esta novela yo escribí transcribí uno de los poemas de Moctezuma. La poesía de Nezahualcóyotl sobrevivió gracias a su bisnieto o tataranieto, que escribió la historia de Texcoco y Nezahualcóyotl, que es Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Él es el que logró mantener viva el recuerdo de Nezahualcóyotl. Pero volviendo a Moctezuma, Moctezuma construyó el templo de Quetzalcóatl enfrente del templo mayor. Si ubicamos, por ejemplo, la catedral, en realidad donde está la catedral, un poquito atrás es donde estaba el templo de Quetzalcóatl. Y enfrente, digamos, si miramos hacia el norte, al lado derecho, donde está Argentina y Guatemala, ahí estaba el templo mayor. Y ya hacia el sur, donde hoy está Palacio Nacional, estaba las Casas Nuevas, o hoy conocido como el Palacio de Moctezuma. Pero este templo de Quetzalcóatl lo construyó Moctezuma en su gobierno. Y Moctezuma planeaba incrementar el tamaño del templo mayor. Nada más que la conquista no lo dejó. ¿Por qué acepta, finalmente, si sabe lo peligrosos que son los españoles, por qué acepta Moctezuma o Motecuzoma el que no solamente se alojen los españoles dentro de México Tenochtitlan, sino en su propio palacio? Ya no le queda otra. Ya están muy cerca, ya están en Tlaxcala, ya pasaron por Cholula, ya no hay forma. Entonces, ahí es donde Moctezuma sí se encuentra, ya por más que lo intentó, ya les mandó el oro. Él decía, bueno, ¿qué es lo que quieren? Oro, ahí les va, ya, pero váyanse. En lugar de conseguir su objetivo, incrementaba la ambición de los españoles. Bueno, aquí en el primer cuadro de la ciudad hay un edificio que todavía tiene que tú debes saber muy bien, todavía en la base, una estructura donde dicen que ahí fue justamente esta bienvenida, ¿no? Donde le entrega todo pues todos estos obsequios. Se supone que lo reciben en la calzada de a ver si no me equivoco, en una de las calzadas, déjame, me acuerdo, es la que va para Iztapalapa, si no me equivoco. A ver si espero no errarle. Eran 3 calzadas, pero según tengo entendido, en realidad lo reciben en la calzada. Y bueno, Moctezuma, volviendo a la pregunta de Sergio, Moctezuma ya no puede seguir negándose. O sea, ya tiene, primero, los tlaxcaltecas, después de pelear contra Cortés y darse cuenta que en realidad no le van a ganar. Otra cosa, ¿cómo es que ganan los españoles las guerras contra tantos en un ejército tan pequeño? Finalmente las armas tenían lo que les llamaban los palos de humo y fuego, o las trompetas de humo y fuego, como las llamaban ellos. Estas armas realmente tenían un impacto ante esta gente que en realidad no entendía qué era eso. O sea, salía el disparo y no sabían ni para dónde. Entonces, o sea, no sabían exactamente cuánta gente iba a morir cada vez que había un estallido. Entonces provocaban estas estampidas que en realidad, en lugar de ayudar, pues eran más dañinas para los tlaxcaltecas, los mexicas, para cualquiera que intentara pelear contra ellos, ¿no? Además, Cortés, como ya traía aliados desde Veracruz, pues siempre manda a sus aliados al frente. Entonces, es muy complejo, realmente, el decir que Motecuzoma era un traidor o era un cobarde es verdaderamente
digamos, ingenuo, ¿no? O sea, hay que leer con mucha tranquilidad esto. Bueno, pues hay muchas preguntas, desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, pero pues hay muchas cosas, incluso sobre si se suicidó, si fue apedreado y murió como consecuencia de sus heridas, tantas cosas. Pero ahí está la novela de Moctezuma Xocoyotzin, Entre la espada y la cruz, de Antonio Guadarrama Collado. Y bueno, pues si está usted leyendo Moctezuma, le recomiendo también Nezahualcóyotl. Tienes varias, ¿no? Sí. ¿Qué más tienes? Sí, también está la de Tezosomoc, que fue la primera de esta colección. Y bueno, el año pasado publiqué una novela que se llama Sueños de Frontera, que es una novela autobiográfica. Bueno, yo fui inmigrante ilegal en Estados Unidos y fui deportado, y pues decidí narrar esa es parte también de mi vida. Bueno, pues yo te quiero agradecer, Antonio, el que nos hayas traído esta novela. Y pues ahí está, Moctezuma Xocoyotzin, en forma novelada, pero muy bien documentada, es esta novela que nos trae Antonio Guadarrama. Gracias por estar con nosotros. ¿Puedo hacer una invitación, no? Sí, claro. El 2 de noviembre voy a presentar esta novela en una librería en Reforma 222 a la 1 de la tarde. En Porrúa, me imagino, ¿no? En Porrúa de Reforma 222 a la 1 de la tarde. Nuevamente, danos la fecha. 2 de noviembre. 2 de noviembre, Día de Muertos. Es sábado 2 de noviembre. ¿Domingo o sábado? Creo que es sábado 2 de noviembre. Perfecto. Muy bien, pues gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno.